No todas las personas que se sientan frente a ti en una cena son alguien a quien puedes leer fácilmente a veces. La persona que parche más común es quien realmente está moviendo todas las piezas del juego. Si alguna vez pensaste que la apariencia lo dice todo, comenta uno antes de seguir leyendo, porque esta historia te va a hacer cambiar de idea. Frank Colton es el tipo de hombre al que verías en la calle y no notarías. Una camioneta vieja, una camisa de franela gastada, unos zapatos de jardín llenos de tierra, todo en él grita normal. Pero la verdad es otra. Frank no solo es rico, es el cerebro detrás de un imperio. Una empresa de producción y logística que se extiende por varios estados, con miles de empleados y unos ingresos que dejarían a cualquiera con la boca abierta. Y, lo más interesante, nadie a su alrededor lo sabe realmente. Y, él le gusta así. Para Frank, el poder no está en presumir, sino en controlar todo en silencio. Cuanto más lo subestiman, más fácil le resulta ver a través de los demás. Hasta que su hija, Lacey, trajo a casa a un hombre. Clayton Hale entró en la vida de la familia Colton como si hubiera nacido para ser el centro de atención en cualquier lugar. Elegante, seguro, inteligente de esos que la vida parece tratar con cariño. Desde el primer encuentro, Frank notó algo. Ese hombre nunca había fracasado de verdad. Y eso siempre es una señal peligrosa. Pero Frank no se opuso. Al contrario, observó. En silencio, con precisión como había construido toda su carrera. Revisó el historial de Clayton, analizó cada número, cada decisión, cada pequeño detalle, y entonces hizo algo que no había hecho en más de 2 décadas con nadie. Lo puso como CEO de su propia empresa. Nadie lo sabía, ni Clayton, ni la familia de Clayton. Solo Lacey conocía la verdad, y ni siquiera ella estaba segura de si su padre lo hacía por amor o por algún plan más profundo. En los ojos de Clayton, él se ganó ese puesto por mérito propio. Un proceso de selección exigente, entrevistas tensas, resultados impresionantes, todo era real. Solo había un pequeño detalle oculto, y el hombre detrás de todo, y era ese al que él llamaba con respeto, Frank. Todo fue perfecto durante más de un año. Clayton lo hizo bien, incluso mejor de lo que Frank esperaba. Eso lo dejó satisfecho, pero no del todo tranquilo. Porque cuando alguien parece demasiado perfecto, siempre hay algo escondido. Y entonces, una noche, llegó la invitación. Una cena. Elegante. Solo una reunión familiar. Suena inocente. Pero para Frank, algo no encajaba. Su intuición la misma que lo mantuvo. Un sobre fue colocado sobre la mesa. Nadie habló de inmediato. Pero todos entendieron esa cena nunca había sido solo una cena. Si alguna vez te has encontrado en una situación donde todo de repente se vuelve serio, comenta uno, porque esa es exactamente la sensación en este momento. Frank no se apresuró. No abrió el sobre de inmediato. En lugar de eso, siguió comiendo, despacio, como si nada especial estuviera ocurriendo. Y precisamente esa calma hizo que el ambiente se volviera más pesado que cualquier palabra. Finalmente, lo abrió. Bastó con ver el primer nombre para que todo quedara claro. Victor Marsh. Un nombre del pasado, un pasado que Frank había enterrado profundamente hacía más de 2 décadas. Un viejo amigo, un antiguo socio. Y también el hombre que lo traicionó de una forma tan perfecta que casi destruye todo lo que habían construido juntos. Pero la historia que contaba Stuart era diferente. En su versión, Victor era la víctima, alguien obligado, despojado, y Frank el hombre sentado frente a él era quien le había quitado todo. Frank escuchó, sin interrumpir, porque entendía algo. Cuando alguien cree en su historia durante demasiado tiempo, no escuchará ninguna otra verdad, hasta que ésta le golpee de frente.
Stewart hizo su exigencia. Clara. Fría. Renunciar. Compensar. Resolver la vieja deuda. Fue entonces cuando Clayton levantó realmente la cabeza, y en ese instante, Frank lo vio con claridad, y y era un plan que Clayton controlara por completo. Sabía que algo pasaba, pero no todo. Un silencio se alargó. Luego Frank dejó el sobre la mesa. No se defendió de inmediato. No se enfadó. No se puso a la defensiva. Simplemente colocó otro sobre la mesa. Más pequeño. Más sencillo. Pero mucho más pesado. Sus documentos no están completos, dijo Frank con calma. Un sobre fue colocado sobre la mesa. Nadie habló de inmediato. Pero todos entendieron esa cena nunca había sido solo una cena. Si alguna vez te has encontrado en una situación donde todo de repente se vuelve serio, comenta uno porque esa es exactamente la sensación en este momento. Frank no se apresuró. No abrió el sobre de inmediato. En lugar de eso, siguió comiendo, despacio, como si nada especial estuviera ocurriendo. Y precisamente esa calma hizo que el ambiente se volviera más pesado que cualquier palabra. Finalmente, lo abrió. Bastó con ver el primer nombre para que todo quedara claro. Victor Marsh. Un nombre del pasado, un pasado que Frank había enterrado profundamente. Solo observó, porque sabía que ese momento ya no le pertenecía. Era el momento en que un hombre joven debía decidir quién era. Y eso es la parte más peligrosa de toda la historia. Ese momento se alargó más de lo que cualquiera en la mesa esperaba. Nadie dijo nada más, pero todos lo entendieron. La partida había terminado. No con un golpe en la mesa ni con una amenaza, sino con la verdad, puesta justo en el momento y lugar correctos. Frank se recostó ligeramente en la silla, con la mirada tranquila como cuando entró, sin orgullo, sin burla, solo una certeza de esas que tiene alguien que ya vio el final antes de que el juego empezara. Clayton fue el primero en romper el silencio. Se giró hacia Frank con la voz más baja, sin rastro de esa confianza programada de las salas de juntas. Necesito saber algo, todo esto, ¿desde cuándo lo preparaste? Frank lo miró un buen rato, no para presionarlo, sino para evaluarlo. Desde antes de que cruzaras la puerta de mi casa por primera vez, dijo, y el ambiente se volvió denso. Clayton no reaccionó de inmediato. Asintió levemente, como si estuviera ordenando cada recuerdo en su cabeza, cada encuentro, cada mirada, cada decisión. Todo, ahora tenía sentido. Entonces, ¿yo solo era una pieza? Preguntó. No fue una pregunta agresiva. Era una pregunta real. Frank negó con la cabeza. Si fueras una pieza, ya no estarías sentado aquí. Respuesta simple, pero suficiente. Y en ese instante, Clayton entendió lo más importante. No lo eligieron por ser fácil de controlar. Lo eligieron porque valía. Esa es la diferencia entre ser usado y ser puesto a prueba. Al otro lado de la mesa, Stewart ya no pudo mantener la calma. Miró a Frank, luego a su hijo, y finalmente al sobre lo que hace unos minutos era un arma, ahora no era más que papeles sin valor. Deberíamos irnos, dijo en voz baja. Nadie los detuvo. Norma se levantó detrás de él. Su mirada ya no era tan afilada como antes. No le dijo nada a Frank. Tampoco miró a Clayton, porque hay momentos en los que hablar solo empeora las cosas. Stewart se detuvo junto a su hijo. Te lamaré, dijo. Clayton no lo miró. No está no que. Esa sola frase lo dijo todo. La distancia entre ellos ya no era física, era la distancia de una confianza rota. Cuando se fueron, la puerta se cerró suavemente, sin drama. Pero ese fue el final. Frank y Clayton se quedaron.
Esta vez, no todos reconocen sus errores en el momento en que ocurren, y aún menos tienen el valor de admitirlos. Por eso Frank lo mantuvo a su lado. Segundo, continuó Clayton, quiero hacerle una pregunta, no como yerno, sino como CEO. Frank sonrió levemente. Adelante. Mo, ¿de verdad confía en mí? Esa era la verdadera pregunta. Frank no respondió de inmediato. Recordó informes, decisiones, momentos en los que Clayton se mantuvo firme bajo presión sin que nadie se lo pidiera. Le ahorraste millones a la empresa con una sola decisión que nadie te exigió, dijo con calma. Ves los problemas antes de que pasen y asumes la responsabilidad. Se detuvo. Así que, sí, confío en ti. Clayton no sonrió, pero su mirada se suavizó como si por fin hubiera encontrado algo sólido sobre lo que apoyarse. Pero, añadió Frank, Clayton levantó la vista. Tenemos que empezar de nuevo, sin secretos, sin malentendidos, sin más cenas sorpresa, como la de hoy. Un silencio. Luego Clayton asintió. De acuerdo. Legó el postre. Un detalle pequeño, pero suficiente para que ambos soltaran una leve risa como si la vida siguiera pese a todo. Frank volvió a casa manejando su vieja camioneta. La misma ruta, las mismas luchas, pero algo había cambiado no en el mundo, sino en cómo los demás lo veían. Y tal vez, en cómo Clayton se veía a sí mismo. En la oscuridad, Frank pensó en el pasado, en Víctor, en las decisiones, en cómo una historia equivocada puede durar décadas, solo, porque nadie se atreve a enfrentar la verdad. Pero al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir, sin hacer ruido, sin prisa, pero imposible de detener. Un mensaje de Clayton apareció en su teléfono. Ya le conté todo a Lacey. Dije que usted es insoportable, pero que lo entiende. Frank sonrió. Respondió. Esta camisa de franela construyó todo lo que ella tiene. Entró a casa. La luz seguía encendida. Una casa sencilla, sin lujos, sin necesidad de demostrar nada. Porque hay gente que construye imperios para que los vean. Y hay otros como Frank, que construyen todo en silencio para proteger lo que realmente importa. Y al final, no es el dinero ni el poder lo que decide quién gana, sino quien logra seguir siendo uno mismo. Si llegaste hasta aquí y lo entendiste, comenta uno, porque no todos ven el verdadero valor de una persona.